Bueno, el próximo martes. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por esta noche que el Señor nos regala con mucha lluvia, con mucha bendición y pues siempre acompañados de su Espíritu, sobre todo cuando nos unimos en oración y cuando nos unimos en torno a su palabra. Esperemos que estén todos bien por allá. Por acá estamos bien, yo creo también, todos por acá, ¿no, Pax? Así es, buenas noches a todos, frescos, allá afuera está muy rico, el primer frente frío que ya visitó nuestro estado, nuestra ciudad. Sí. Damos gracias a Dios por ello y pues ahora sí, casi cerramos el ciclo ahora que hemos estado hablando de ciclos, vamos a cerrar ya casi el ciclo del verano, ahora viene el invierno y esperemos también ya cerrar ese ciclo o esa pesadilla del coronavirus y ya irnos reactivando con el favor de Dios. Pues sí, ya estamos pensando un poco en reactivarnos. Las últimas noticias fueron que se están permitiendo a las iglesias abrir con un aforo muy pequeño del 15%, pero pues eso ya nos permite dar pie a hacer planes por lo menos, ¿no? A la iglesia queremos avisarle que ya estamos pues planificando y tratando de ver cómo adecuar bien el local para poder empezar con muy poca gente, pero pues empezar una vez más las reuniones. Les vamos avisando de lo que se vaya dando, pero pues ya tenemos estas noticias de cerrar ciclos de pandemia. Sí, oye, en otras palabras, ya puede estar el grupo Alabanza y los servidores con permiso. Sí, vato. Con permiso de Con gobierno. permiso. Porque el 15% pues... 15% son 15 personas, 20 personas aquí en la iglesia, que es el grupo de alabanza y los del video y ya. Pero bueno, pues bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. También les platicamos que el domingo estuvo muy padre la reunión, gracias a Dios, junto con las otras iglesias en el evento que tuvimos en el Club de Leones. Hubo, según los servidores contaron 120 carros más o menos. Entonces estuvo muy concurrido, estuvo muy padre, el día muy fresco. Y pues gracias a los que fueron ya nos despabilamos un poquito de la rutina y nos pudimos ver aunque fuera un momento. Gracias a los que asistieron y también pues a los que no pudieron ir, pues se lo perdieron. Ya no, ¿qué más les podemos decir, verdad? Sí, oye, 120 carros, pero que alrededor de 300 personas, 400. Según Uriel, la contabilidad fue alrededor de 350 personas. Muy suave estuvo. Mucha gente, muy suave. Quedaron dos lugares para carros, o sea, quedaron espacio para 2 carros más en todo el estacionamiento. Bueno, en la parte del estacionamiento que habíamos destinado, porque hay otra parte muy grande igual, pero que terminamos así exactamente con la capacidad del Club de Leones, que ahí estaba el espacio de los que no se animaron. De los que no fueron, por lo menos de 2 de la iglesia que no fueron. No, y fíjate que nos platicó Uriel que cuando él hizo la dinámica de prendan las intermitentes los de la tal iglesia y las prendían, según el pastor Uriel éramos los que más sabían, la gente de Reino. Entonces yo no los vi, pero quiere decir que sí. Los que estaban poniendo atención. Los demás no estaban, o los que traían carro con intermitentes, ¿no? Puede ser. Pero bueno, gracias a Dios estuvo muy padre, muy bonito y pues a ver si podemos seguir armando algo. Por lo pronto ya nos estamos preparando para regresar y esperemos que el Señor nos dé sabiduría. Vamos a entrarle, hermanos, al estudio. Tráiganse su Biblia, sus anotaciones, sus cuadernos. Vale la pena siempre tener ahí sus notas. Y les invito a que nos pongan comentarios, a que nos comenten lo que estemos estudiando, los que les parezca interesante. Preguntas, dudas, todo esto, les invitamos a que nos las hagan por aquí para poderlos escuchar y saber que estamos en una misma sintonía. Santiago capítulo 2, estamos estudiando y ya le vimos algunos versos que estuvimos viendo la semana pasada y nos quedamos, si no me equivoco, en el verso 8, Pax. Se me hace que antes. Un poquito antes. Sí, yo creo que a partir del 6 me parece. Ok. Algo así. Verso 6. Ajá. Dice, pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos un poco el contexto.
¿Cómo la ves? Leíste hasta el 8, ¿verdad? Hasta el 9. Ah, ok. Sí. Okay. Muy bien. O sea, me gustaría iniciar con una pregunta, ves que soy muy preguntón, Paco. Échale. ¿Cómo? Digo, porque se está hablando de ricos, se está hablando de pobres. O no sé si ya lo habíamos visto, se me hace que no. ¿Cómo definirías o cómo podríamos definir el concepto de rico? O sea, ¿en qué esfera entra? Quizás ni siquiera aplica para nosotros ni para nuestra congregación. O el concepto que usaba Santiago en esa época, ¿será el mismo concepto para nosotros hoy en día de rico o no? ¿Tú qué opinas? Yo opino que siempre tienes una respuesta tú que no quieres dar, vato, y luego contesto yo y este vato no tiene ni idea de lo que está diciendo. Mira, sí, yo creo que según lo que yo entiendo de la Biblia aparece la palabra rico y la palabra pobre con diferentes connotaciones. A veces va a hablar acerca del tema económico, de posesiones materiales, esto entendido como riqueza y pobreza como los términos normales que se utilizan en nuestra sociedad. En otras ocasiones van a hablar de pobreza, por ejemplo, en un estado de esclavitud. Por ejemplo, creo que se va a mencionar como que hay personas pobres. Por ejemplo, las bienaventuranzas aparecen no necesariamente como persona con poca capacidad económica, sino como una persona que se despoja a sí mismo para que Cristo sea su Señor. Entonces, creo que hay diferentes connotaciones. En este sentido, por el contexto y por lo que las palabras de Santiago, creo que está hablando de aquellas personas que sí tienen una posición económica alta y que tienen cierto poder. Por aquella referencia que hace él, donde dice, no son ellos precisamente los que te están arrastrando a los tribunales, como haciendo una separación entre los que están en el gobierno y la iglesia que está siendo perseguida. Los que los arrastran a los tribunales son los que tienen también el poder político, económico, de gobierno, posiblemente del Imperio Romano, que los están arrastrando. Entonces creo que Santiago está haciendo esta distinción entre los que tienen el poder en contraste con los que no tienen ese poder en ese sentido, ¿no? Por eso pensaría que en muchas ocasiones sí tiene que ver con lo económico. Casi siempre se lo atribuimos a una pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres. Decimos, bueno, habla de una pobreza espiritual. Mateo dice los pobres en espíritu. Lucas va a decir únicamente bienaventurados los pobres, no va a decir en espíritu. Y de ahí podemos siempre suponer que se habla de lo espiritual o de una condición interna de necesidad constante de Dios, que es una de las bienaventuranzas, pero creo que también tiene un sentido hacia los pobres, entendiendo que las palabras de Santiago son hablando de términos económicos, los que tienen posesiones, los que tienen poder, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Tengo otro comentario más, pero quiero hasta aquí es como que escuchar tu opinión para continuar con... Sí, me parece interesante el hecho de vincular o relacionar al rico con el que tiene cierto poder, y en este caso, como lo mencionas, político, y se me viene a la mente un ejemplo y te aseguro que pasa o pudiera pasar, quizás en nuestro ámbito no, pero imagínate que llegara algún político, algún diputado, algún senador, lo que quieras, ¿no? A nuestra iglesia, el diputado, el senador, y viendo ahora la otra cara de la moneda de él, que quizás esa persona está promulgando leyes anticristianas o que van en contra del Señor. Pero es el diputado, excelente, y se está congregando y venga para acá, pero realmente su corazón está en otro lado. Yo pienso que pudiera estar ocurriendo algo semejante ahí con Santiago. Entonces sí va muy relacionado riqueza y poder. Y el otro tema, ahorita que lo dijiste, lo pienso a la inversa. Los que apoyan iniciativas que son que se adaptan al pensamiento cristiano, pero que sus vidas no son necesariamente cristianas. Ahorita decías el que va a la iglesia, pero que en su trabajo las iniciativas son anticristianas. Pero poner ejemplo de gobernantes que dicen está en contra del aborto, está en contra de la legalización de la marihuana, está en contra de la unión homosexual, etcétera, pero sus vidas andan totalmente alejadas de Dios. Entonces ahí el cristiano tiene que ser muy astuto y decir, bueno, pues logro discernir entre su trabajo y su persona. Soy una persona que puede discernir entre su fruto del espíritu personal y lo que está haciendo como gobernante. Pero no es, en ocasiones hay esta mezcla que tú comentas, esta mezcla entre cristiano y no cristiano, actúo de una manera, voy a la iglesia o no. Lo que sí creo que tiene que ver con el poder. Lo que también creo es que no es una cuestión limitativa en el sentido,
de que entonces, por de facto, la persona en el poder o rica está excluida del reino de Dios. Me parece que eso no es lo que Santiago está tratando de decir, porque si Dios nos da la oportunidad de tener algún tipo de capacidad económica, pues que lo podamos rendir a los pies del Señor para que se utilice para el reino de Dios. O sea, no por default descartaría, no creo que es lo que Santiago está tratando de decir. Ubicándolo en su contexto, creo que Santiago se refiere a ciertas personas muy en particular que estaban en la iglesia, y luego hace esta comparación. Bueno, hemos sufrido persecución por este mismo tipo de personas, ¿no? Para no estigmatizar totalmente al rico o al que está en el poder como si por de facto estuviera excluido del reino de Dios. No necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Sí, muy bien. No sé si quedó claro o algo más. Pues no sabemos, yo creo que sí, espero que... O más confuso, no sé. Oye, también existiría el riesgo de pretender que somos ricos. O sea, que una persona pretenda, que crea que es rica, porque lleva una vida, pues bien, ¿verdad? Acomodada, quizá no estás batallando, quizás no estás sufriendo económicamente, y quizás en estos tiempos estás bien, y el vanagloriarte y pensar que tienes ese poder o esa fuerza y no ayudar al necesitado, creo también eso sería un pecado, que es lo que viene aquí más adelante. No eres rico, sí, pero puedes creerte que estás en determinada posición y sentirte muy seguro, y no por confiar en Dios, sino por tu riqueza que aparentemente crees tener. ¿Cuál es? Por tu afore. Por tu sí, o por tu jubilación, vato. Y una vez hablé del tema de la jubilación en un domingo, porque creemos que, yo decía en ese domingo, creemos que la vida abundante es cuando me jubile con un buen sueldo y ya no tengo que ir a trabajar. La gente piensa, eso sí es una vida abundante, vato. Y esa es su tierra prometida. O sea, mis 40 años de trabajo son el desierto hasta llegar a la tierra prometida, donde ya me puedo levantar a la hora que sea y voy a recibir mi sueldo íntegro y mis vacaciones y mi aguinaldo y todo esto. Y digo, esto no ocurre así. El punto es, aquí con el tema que mencionas es, ¿qué tanta riqueza te produce a ti este falso sentido de seguridad? Porque sea que tienes en el banco 10,000 pesos o 10 millones de pesos, cualquier situación que ocurra en una semana o en unos días pueden quitártelos. Entonces hay una falsa sensación de seguridad en las posesiones y en el dinero, que si no aprendemos a discernir que esto es totalmente pasajero, vamos a vernos decepcionados en algún momento. Aquí las palabras de Jesús se me hace que tienen mucho sentido. No hagas riquezas en la tierra donde se oxidan y se roban. O sea, algo te lo puede quitar. No pongas tu confianza en esas riquezas, dice, más bien haz tesoros en los cielos, donde allá no se va a devaluar, ni se va a caer la bolsa, ni se va a caer el petróleo, ni se va a caer el oro, ni te vas a venir abajo, ni te van a cerrar el restaurante o el negocio, o te van a correr. Pon tus tesoros en el cielo, donde allá está asegurado. Entonces todo depende, el qué tan ricos somos es muy subjetivo, depende del país en el que te encuentres. Yo platicaba con unos misioneros de África que decían, el rico en tal aldea era el que tenía más de 10 cabritos. Ese vato era el millonario, ¿no? Pero hace un par de años fui a California, particularmente a Long Beach, a una congregación, y yo decía, estos sí son ricos. O sea, los de Chihuahua creemos que somos ricos, pero la cantidad de dinero que se mueve en una ciudad como Long Beach, en el puerto donde vienen todas las importaciones de China en barcos, la cantidad de dinero que se maneja es impresionante. Entonces, el qué tan rico es muy subjetivo, pero aún la mayor riqueza puede perderse en cualquier momento si no estamos dependiendo del Señor totalmente, ¿no? Y es el Señor el que te va a proveer lo necesario y el que te va a sustentar. Y si en algún momento no tienes, el Señor va a abrir los cielos para proveerte de ser necesario, conforme a su voluntad. Sí, eso que comentas está para meditarse bastante. En una ocasión alguien nos comentaba, tú eres rico, aquí tú decías en diferentes contextos, diferentes lugares, o sea, ¿qué tan ricos no somos nosotros? El privilegio que tenemos de ir a abrir un grifo y que te salga agua por ese simple hecho. Y como mencionabas, en otros países no tiene ese privilegio, esa oportunidad. O en otras épocas, por ejemplo, hace poco leía una nota satírica en un periódico que decía, niño de 10 años se aburre en su casa a pesar
dice, se queja de su casa y se aburre en su casa a pesar de tener más comodidades y más entretenimiento que el 99.9 de las personas que han pasado por este planeta. O sea, hace 100 años el tener la capacidad de un lujo como ver la tele o poder ir al baño y bajarle y que se vaya todo el desecho por el desagüe, nosotros vivimos en una época de lujo excesivo, aún la persona que se considere de bajo ingreso económico. Entonces todo es muy subjetivo. Los ricos de la época medieval no tenían baños y no tenían vacunas y no tenían acceso médico como ahora los pobres posiblemente sí tengan, o las posibilidades de crecer. Entonces es muy subjetivo. Vivimos realmente en un tiempo de mucha bendición, podemos llamarle de esa manera, posiblemente, pero que no se nos suba a la cabeza en ningún momento, y entender que no podemos poner nuestra fe ni en el trabajo que tengas, ni en la cuenta de banco. Ponemos nuestra fe en Cristo. Así es, definitivamente. Y aquí pues ya estos versículos hablan un poco del primer mandamiento, ¿no? De amarás a tu prójimo como a ti mismo, y obviamente al incumplirlo pues estamos incumpliendo la ley de Dios, y al hacer acepción de personas, que es en lo que hemos estado redundando, pues obviamente estaríamos faltando a este mandamiento que Jesús es muy claro con ello: amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, lo habla de manera muy directa, y vemos que Santiago tiene muchos paralelismos, obviamente, con las palabras de Jesús. Y eso es un ejercicio que vale mucho la pena hacer cuando estudiamos la Biblia, siempre encontrar el paralelismo en Cristo. Pablo lo hace también en muchas ocasiones, está mencionando palabras y no está mencionando más que lo mismo que dijo Jesús con otras palabras. Aquí Santiago ya estábamos viendo que la semana pasada que cita las bienaventuranzas, o sea, dice bienaventurados los pobres, hace una cita directa de las palabras de Jesús, y aquí una vez más cita a Jesús, que bueno, Jesús también está citando el Antiguo Testamento, pero hay una uniformidad entre el Antiguo Testamento, entre Cristo y luego entre los apóstoles. La enseñanza es exactamente la misma y la vemos reflejada en este tipo de frases: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. Eres transgresor de la ley. Esto lo explica a lo largo de toda la palabra. Cuando tú cometes un pecado, la Biblia te dice, transgrediste la ley, es decir, has violado toda la ley. Un pecado es suficiente para que tú seas considerado como un pecador delante de Dios. No es que soy de los 10 mandamientos, si yo rompo uno, soy 90% santo y 10% pecador. La Biblia nos dice, si tú rompes un mandamiento, eres 100% pecador. Entonces, por eso Santiago está diciendo, si haces acepción de persona, quedas convicto por la ley como transgresor, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de toda. Si ofendes en un punto, eres culpable de toda la ley, porque eso es parte de la función de la ley, mostrarnos que somos incapaces de cumplirla totalmente en todo momento. La ley tiene ese propósito, nos es dado con el propósito de que entendamos que no podemos cumplirla. Ese es el propósito de la ley, que tenemos necesidad de un Salvador, que por más de que nos esforcemos vamos a romper un mandamiento y eso es suficiente para caer de la gracia de Dios. Sí, leíste el 10, ¿verdad? Fue el 10, Pax. Sí, fíjate, el 11 lo que dice: porque el mismo Dios que dijo no sean infieles en su matrimonio, también dijo no maten. Por eso, si tú eres fiel en el matrimonio pero matas, eres culpable de haber desobedecido la ley de Dios. Creo que esto que estamos hablando creo es bien importante, y sí creo deberíamos hacer mucha conciencia en cómo estamos tratando a nuestro prójimo, porque a veces nos mofamos y a veces decimos, no, es que yo llevo una vida muy, muy acorde a la voluntad de Dios, yo no engaño a mi esposa, yo me porto bien, yo nunca he matado, es más, yo ni siquiera he robado. Pero cómo estás tratando a tu prójimo, cómo estás tratando a la persona que está enseguida de ti, cómo estás tratando a tu enemigo o al que consideras enemigo, o al que no está en tu círculo, que está fuera de tu círculo, cómo lo estás tratando, cómo te estás conduciendo. Simplemente cuando vamos manejando, cuando estamos en el centro comercial, cuando estás en tu trabajo, una persona, imagínate que se dedica que está en una recepción, que está frecuentemente tratando a personas, quizás un trabajo pesado, estar viendo diferentes tipos de personas, pero imagínate una persona que ya esté tratando mal a la del otro lado y sea una persona que ama a Dios,
¿en dónde estaría tu testimonio? ¿En cómo te estás comportando? Cuando vemos mal a un migrante o una persona pobre, una persona enferma, todo esto es pecado que creemos que no cometemos, pero durante todo el día siempre estamos cometiendo ciertos pecados que posiblemente ni nos demos cuenta. Y como dice la Biblia, hay pecados de acción y hay pecados de comisión que los cometes, y hay pecados de omisión, cosas que debieras de estar haciendo y no las estás haciendo. Eso también es un pecado. Ahorita que platicabas, me acordé de una novela que se llama El Código Da Vinci, vato. No la lean, está muy chafa para empezar. Yo vi la película. ¿Viste pero la película? Batallar, sí. No sé si te acuerdas, pero había un personaje, bueno, la novela, estaba un personaje que se llamaba Silas, y Silas era un monje, el albino, que cuando cometía pecado se flagelaba a sí mismo, se golpeaba, se sacaba sangre para ya no cometer pecado. Eso es exactamente lo que estamos tratando de evitar. O sea, el que se te diga, tú estás cometiendo pecado y no estás cumpliendo con la ley, no es para que en tu carne trates de dominarte, sino para que entiendas que no puedes, aunque te flageles. El asunto es vas a cometer pecado. Hay una diferencia entre estar bajo el dominio del pecado y ser libre de los poderes del pecado, que eso es lo que hace Cristo en nosotros, nos libra del poder del pecado. Sin embargo, el evangelio se trata de que, habiendo demostrado que eres incapaz de vivir vida santa, entonces descanses en la gracia de Dios, descansar en su amor, en su misericordia. Y aquí es donde el verso 12 me parece que lo menciona Santiago. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hace un contraste Santiago entre la ley que viene hablando, que es la ley de Moisés, y luego introduce este concepto de ley de libertad, que es a la que yo estoy haciendo referencia, cuando eres libre del pecado y de la condenación y tu esperanza está puesta en Cristo. Yo no puedo por mí mismo, pero Cristo me va a ayudar. Los méritos de Cristo van a ser suficientes para mi justificación. El Espíritu Santo está trabajando en mi santificación. Dios está trabajando en mi corazón para que poco a poco deje el pecado, para que sea transformado a su imagen. Entonces ya no vivimos bajo la ley de Moisés, sino la ley de la libertad de la cual está hablando Santiago. Y creo, bueno, en base a lo que estás comentando y lo que está aquí en el versículo 12, creo se empieza a abrir un preámbulo, ¿no crees?, de lo que viene más adelante y de mucho de lo que escribe Santiago, y que a veces surge la controversia, habla de las obras, de la salvación, y lo que estás comentando de la ley de la libertad, aquí puede existir mucho esa confusión y la verdad lo hemos visto, es que es por gracia, y descuidar mandamientos que Dios nos ha dejado. Creo es importante que no perdamos de vista que ahora nosotros tenemos que dar frutos de arrepentimiento, tenemos que vivir como Dios quiere que lo hagamos, aun y cuando no dependerá de nuestras obras nuestra salvación, porque sabemos que es por Cristo, por gracia, más sin embargo no perder de vista ese punto importante. Y nos habla de un juicio aquí. ¿Qué podemos comentar de ese juicio? Está bien fuerte ese verso, el verso 13. ¿Para quién es ese juicio? Bueno, porque dice que en el día del juicio Dios nos juzgará. Está pluralizando Santiago, está hablándole a los creyentes y se está incluyendo él. Entonces, aun y cuando él cree en Cristo, está hablando de que va a ser juzgado. Sí. ¿Cómo dice todo el verso en tu versión? Dice, en el día del juicio Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos. Ok. La Reina Valera lo dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. No habla de un juicio como tal. Bueno, no dice juicio sin misericordia se va a hacer con aquel que no haga misericordia, o sea, sí va a ser llevado a juicio. Pero a mí se me hace que la Reina Valera deja más en claro que otra vez Santiago está citando las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a recibir misericordia. Lo que está diciendo Santiago es, los que no hagan misericordia, bueno, tendrán que ser juzgados sin misericordia también. Entonces, lo que está tratando, creo, de decirnos es, actúa como quieras que Dios actúe contigo, que es aquella ley de oro, ¿no? Haz con los demás como quieras que te sea hecho contigo mismo. Porque si hay un reflejo, y lo vemos en varios pasajes de la Biblia, creo que hay un reflejo entre cómo actúo yo con mi prójimo
y cómo Dios va a actuar conmigo. Siempre Dios se encarga de que la misericordia que Él nos da sea expresada hacia nuestro prójimo, de tal manera que esto se vuelva en una cadena de misericordia hacia los demás y no solamente relaciones unilaterales entre Dios y yo, porque no somos seres aislados, vivimos en comunidades, con vecinos, con familia, con hijos, con padres, con hermanos, y tiene que ser expresada esa misericordia que recibimos de Dios para con los demás. Entonces creo que a Dios le interesa también que tengamos este orden hacia nuestras relaciones horizontales y que no solamente tengamos una buena relación vertical. ¿Cómo la ves? Sí, es que la realidad es que los mandamientos como tales que los conocemos vienen a resumirse en esto, ¿verdad? En lo que estamos hablando, en amar a nuestro prójimo, que ahí yo lo relacionaría de alguna manera con esa ley que nos libra del pecado, el amar a nuestro prójimo. Me gustaría verlo también desde ese punto de vista, que cuando tú amas a tu prójimo, pues obviamente estás haciendo la voluntad de Dios y estás guardando sus mandamientos, porque ahí vienen a resumirse pues todos los mandamientos, ¿verdad? El no adulterar, el no robar y demás cuestiones. No es que ya no los debamos de llevar a cabo, sino que ahora se están resumiendo en que debemos amar a nuestro prójimo. Y hablando del juicio y de misericordia, ¿tendrá algo que ver? Bueno, esto está separado de la salvación. Híjole, sí, Porque es un tema. Yo sé que es algo muy extenso, quizás, y ya tendríamos que hablar tanto de los juicios venideros y demás. Sí. Pero lo menciono porque este versículo nos habla de un juicio y nos habla de misericordia. O sea que si tú como creyente has recibido a Cristo, has obtenido ese regalo precioso, la salvación por gracia, pero estás constantemente incurriendo en ese pecado de alguna forma, hacer acepción de personas, vamos a suponer, no estás siendo misericordioso. ¿Cuáles van a ser las repercusiones divinas o eternas por tal acción? O ya Cristo lo pagó en la cruz, pagó también ese pecado de hacer acepción de persona. O el otro panorama sería una persona que no es cristiana, pero que sí es misericordioso. Uh-huh. ¿Qué beneficio va a tener? Uno pensaría, pues se va al infierno. Bueno, pero como Dios le va a hacer misericordia, le va a dar un lugar no tan caluroso, o le va a poner un mini split para que no sufra tanto. Hay muchas implicaciones. Yo sin entrar en muchos detalles, yo hablaría de tres posturas, por lo menos tres interpretaciones. Una, la interpretación de la iglesia tradicional, que sería salvación por obras, o sea, es necesario que hagamos obras para ser salvos. En el otro extremo yo encontraría la postura tradicional de las iglesias reformadas, que sería: no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo, más o menos, toda es obra de Cristo. Hay otra postura intermedia que habla de que tenemos que hacer las obras o cumplir con la ley de Cristo, es decir, Jesús nos muestra cómo debemos de actuar y conducirnos. Por ejemplo, Mateo 25, que es un capítulo muy controversial, donde dice Jesús: por cuanto fuiste a visitarme a la cárcel y me diste de comer y me diste vestido cuando tuve necesidad, en aquel día del juicio yo voy a decir: para acá los chivitos y para acá los becerritos, y voy a hacer a los salvos y a los no salvos. Mateo 25, si somos muy, muy estrictos en una interpretación, pareciera que nos habla de un tema de la salvación. Creo que mi posición personal, y nomás la voy a tomar hoy para no entrar en polémica, sería que no estoy seguro cuál es. Quiero descansar en los méritos de Cristo totalmente, porque sé que soy malo, pero veo una fuerte indicación de parte de Dios que me dice: actúa como Cristo, actúa bajo la ley de Cristo, alimenta a los pobres, dale de comer al que no tiene, visita a la gente que está en la cárcel, ayuda a las personas en necesidad, sé misericordioso, como es el caso de lo que estamos leyendo, porque me daría temor encontrarme allá en el cielo y que dijera: pues fui muy claro. O sea, fui muy claro en decirte que si hacías misericordia ibas a tener misericordia, o fui muy claro en decirte que en el día del juicio voy a separar los cabritos de las ovejas, basado en ciertas obras. Entonces, quiero descansar que toda mi fe esté puesta en Cristo y quiero hacer todo mi esfuerzo por cumplir su ley. ¿Tú? No te hagas. Pero entonces te inclinas por la tercera.
La tercera se llama la nueva perspectiva de Pablo, y hay ahorita algunos autores que la traen. Es toda una explicación, hay todo un desenglose teológico. Uno de ellos, N.T. Wright, es uno de mis autores favoritos. Él se inclina por esto, que no es ni catolicismo, ni la postura católica, ni la postura de la iglesia de la Reforma. Es una postura intermedia, donde dice, somos salvos por las obras de Cristo, pero tenemos que mantenernos fiel en sus mandamientos para poder perseverar hasta el fin y ser salvos. ¿No crees que Santiago nos dice eso? Es que me estás metiendo en no, yo sí pienso que, okay, que Santiago, bueno. Hablando de la segunda postura, digo, si me parece, era Lutero, ¿verdad? El que quería que no creía en Santiago. En Santiago no le gustaba Santiago. Entonces, porque el tema de la justificación no se puede argumentar. Que es la segunda Santiago. Postura de la que tú hablas. ¿Sí? Entonces, al quitar Santiago, pues obviamente de alguna forma quedaría eliminada la tercera postura, por decirlo de alguna manera. Que la gente diría, bueno, ese es un pelagianismo, le llaman, ¿no? Había un personaje que se llamaba Pelagio que decía que por medio de las obras nosotros vamos a ser salvos. Había una postura más moderada que se llamaba semipelagianismo, y van a decir que esta postura tercera que acabo de mencionar sería un semipelagianismo, que es condenada por la iglesia. Pero nada más quiero mencionar que esto es un tema que hay toda una teología y mucho debate hoy en día acerca de qué es exactamente lo que nos trata de enseñar la Biblia. Y algún día valdría mucho la pena estudiarlas, las tres posturas, y tratar de pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y que nos dé dirección en el tema de la interpretación bíblica. Hacer un cielo ahí para ver. Hacer un cielo, vato, sobre estas tres posturas. La de la católica, la de la Reforma y la nueva perspectiva de Pablo. Porque hay un dicho por ahí muy famoso que dijeron, si la nueva perspectiva de Pablo tenía razón, Lutero estaba equivocado y la Reforma no tenía un fundamento teológico para surgir, porque la bandera teológica de la Reforma es la justificación, y la nueva perspectiva reinterpreta el tema de la justificación, argumentando que Pablo se refiere a otras cosas, o sea, no solamente se la sacan de la manga, hay estudios ahí. Pero es un tema complejo. Sí, es muy complejo y tiene que ver mucho con el tiempo también, y cómo, o sea, realmente Dios puede usar personas y darle cierta interpretación, puede decir de esa forma, por las tinieblas en las que está viviendo la humanidad, y levantar alguna persona, una persona falible y una persona que va a malinterpretar algunas cosas, pero Dios tiene un propósito y da claridad al mundo. Y entendiendo, como tú lo acabas de mencionar, estas interpretaciones, y sobre todo no casarnos con un personaje. Por poner un ejemplo, Lutero era 100% mariano, tenía una veneración muy grande por María, cosa que si tú le dices a una iglesia, a una persona que cree en la Reforma protestante, que las raíces de la Reforma existía María como figura principal, diría, no, ¿quién te dijo eso? Bueno, lo dijo Lutero. Ay, no es mi Lutero el que yo tengo en alta estima, ¿no? Entonces no descansamos en lo que tal o cual diga, sino lo que el Espíritu Santo nos vaya revelando a través de su palabra, y con la mejor convicción y la mejor fe y con toda sinceridad delante de Dios le decimos, Señor, me parece que esto estás enseñando y voy a vivir conforme a esta convicción. Sí, y yo lo resumiré de alguna manera quizá un tanto práctica. Bueno, eres salvo, has conocido a Cristo, Él te dio la salvación por gracia. Bueno, da ese testimonio. Sí. Llévalo a cabo en la práctica, haz obras. Claro. Como dice Piper, las obras es el fruto de tu salvación. No es por lo cual tú eres salvo, sino es un fruto, es decir, es evidencia y no fundamento. Y también habría que ver, estás dando obras, hay evidencia. Ahora la pregunta que te tienes que hacer, ¿soy salvo? ¿Hay fruto? Si no estás dando fruto, exacto, pero te crees salvo, o sea, más bien pregúntate, ¿realmente soy salvo? Hay fruto del Espíritu. Tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, de verdad. O no. Sí. Estoy viendo que cada vez me parezco más a Cristo, o cada vez me estoy alejando. Todas esas preguntas son muy importantes en la vida de todo cristiano. Constantemente tenemos que hacérnoslas. Sí, así es. Vamos a despedirnos, Pax. Creo que ya es hora, ¿verdad? Sí, ya es hora, sí, y gracias a la gente que nos aguanta hasta este momento. Enamórense de la palabra y de estos temas. No es para causar polémica, es para que se enamoren y digan, vamos a estudiar más y vamos a demostrarle a Aarón o a Joel que están mal y que Lutero tenía la razón. Bueno, qué padre, vamos a estudiar juntos y vamos a platicarlo, y con toda humildad tratar de aprender lo que el Señor tenga que enseñarnos. Nos despides, Pax, con la bendición del Señor. Darle gracias a Dios. Te damos gracias, Dios poderoso, en esta noche, por la oportunidad que nos das
que nos diste de presentarnos delante de ti para aprender más de tu palabra, Señor. Trabaja con nosotros, Señor, cámbianos, queremos ser más como tú, queremos amar a nuestro prójimo, a las personas que están a nuestro alrededor, Señor, independientemente de las posturas, Señor, queremos amar a nuestro prójimo, queremos mostrarles ese amor que tú has tenido por nosotros. Quita toda acepción de personas que haya en nuestra vida o la intención de cometerla, en el nombre de Jesús. Bendice cada vida, cada familia que está viendo esta transmisión, te lo pido con todo el corazón, y a ti sea la honra y gloria por siempre jamás. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que pasen fresca y bonita noche.